Disponiéndonos para comenzar, hoy nos convoca un tema que tiene un título bien interesante, que es el tema del recrear, ¿cierto? O sea, abordando todo esto de las facultades humanas, ¿cierto? De las potencialidades humanas. Pues hoy hablar sobre el recrear se convierte como en una invitación, sobre todo al considerar algunas prácticas, algunos elementos que de pronto no les damos mucho peso, pero que ciertas circunstancias en la vida nos llevan a eso, ¿cierto? Cuando proponemos el ejercicio del recrear, eh, proponemos el ejercicio del recrear, nos referimos por un lado, al aprender a dejar de hacer, ¿cierto? Y por eso, pues, viene esto justo después del tema que vimos en el encuentro anterior, que era el hacer. Lo que sucede es que a veces, pues, estamos tan embuidos en el hacer, y el ritmo en el que estamos inmersos nos lleva a querer hacer y hacer más, y estamos bajo como que cierta presión por hacer y nos califican por hacer y por qué tanto hagamos y todo el asunto. Y se nos olvida que parte fundamental de la vida es también aprender a no hacer, ¿cierto? Aprender a dejar de pretender. Y eso pues se convierte en la puerta de entrada para el recrearnos, ¿cierto? Pues hoy en día pensamos en muchas actividades que se convierten en ejes de recreación, ¿cierto? Y cuando pensamos en recrearnos, pensamos, bueno, pues voy a tomarme un recreo. Tomarse un recreo se suele entender como tomarse un descanso, ¿cierto? Tomarnos un tiempo para refrescar de pronto nuestras facultades, para descansar del ritmo en el que íbamos, para desacelerarnos. Y esa facultad de descansar o esa invitación a descansar se convierte en una de las mejores invitaciones para luego estar lo suficientemente recargados para despertar de nuevo ese sentido creativo, que es la vida misma, ser creativo. Entonces, cuando pensamos en hablar sobre el recrear, pues entran acá varios elementos, que es parte de lo que estaremos abordando en este encuentro. Uno de ellos tiene que ver con el descansar, ¿cierto? Con el cómo descansamos, qué entendemos por descanso. Otro de ellos tiene que ver con el dormir, ¿cierto? De pronto con el aprender a dormir y este tipo de prácticas. Pero sobre todo tiene que ver con el aprender a desacelerarnos. Desacelerarnos es pues, bajarnos de la frecuencia en la que a veces estamos. Así que parte de cómo estaremos direccionando esta conversación estará en función como de los elementos. Primero, pues para considerar el asunto del descansar y del dormir, pues sucede que hay algo bien mágico que sucede pues con nosotros, con nuestro cuerpo, y es que entre mayor calidad tenga el descanso, entre mejor sea el dormir al que nos afrontamos, pues el cuerpo hace algo bastante lindo y es que sus células se recargan en su funcionamiento, ¿cierto? Pues es la razón por la cual cuando nos acostamos el cuerpo se desconecta y se desconecta, pues digamos, del acto consciente de estar presentes. Nos desconectamos y en el proceso de desconectarnos el cuerpo se reconfigura. Se resetea todo el sistema y cuando se resetea todo el sistema se procede a la sanación, se procede a restablecerse todas las funciones. Por ello, cuando estamos muy enfermos, el cuerpo nos manda inmediatamente a descanso, ¿cierto? Cuando el cuerpo necesita aumentar, pues digamos, el combate interno, la batalla interna que tenemos, digamos, contra algún germen o contra pues, alguna dolencia que hay, para que el cuerpo pueda mandar mayor energía a una región del cuerpo donde tiene que llevar pues todos sus ejércitos de células sanadoras, pues la mejor forma de movilizar esa energía para allá es quitar energía de las funciones básicas y por eso nos manda a descansar. Entonces, cuando nos damos la posibilidad de descansar, el cuerpo aprovecha para resetearse, aprovecha para, digamos, recomponerse, y en ese ejercicio de recomposición está la clave de entender el descanso. Porque cuando no descansamos de la forma adecuada, cuando de pronto, y esto no es solo un asunto de tiempo, ¿cierto? Hay quienes, digamos, podemos dormir mucho y terminamos más cansados. No sé si les pasa, puede que sea una opción. Hay quienes dormimos poco y tenemos energía para todo el día. Es bien, bien relativo esto, pero
la clave o parte de la invitación que quiero proponerles es darle calidad a esos momentos de descanso. Y la forma de darle calidad a esos momentos de descanso para que el cuerpo pueda resetearse y las células puedan repotenciarse, pues depende de varios factores. Uno de ellos tiene que ver con micropausas, ¿cierto? En el proceso. El ejercicio de trabajar como micropausas nos ayuda como a liberar el contenido que a veces queda muy acumulado, digamos. Llevamos mucho tiempo con una postura trabajando, pues cambiar de postura, hacer algo distinto nos permite inmediatamente descansar y recrearnos. Pues ir a tomarnos un café, como la gente lo hace, ir a tomarnos un paseo por el parque. Eso evita que, si yo me tomo pequeños descansos, me tomo microdescansos cada 2 horas, cada 3 horas, lo que hago es que libero la tensión, libero el estrés que suelo acumular en ese momento, lo libero por periodos de tiempo cortos. Cuando logro liberarlos por periodos de tiempo cortos, pues tengo menos estrés y menos cansancio en la jornada final del día. Entonces es como una clave para distribuirlo en pequeños pedazos. Y ahí la clave para liberar el descanso está combinado con lo que les exponíamos o lo que hablábamos en el último encuentro, que tiene que ver con hacer las cosas distintas, ¿cierto? Hacer algo diferente, salirnos de la rutina en la que estamos. Y cuando salimos de la rutina en la que estamos, pues todas nuestras conexiones neuronales se dispersan, y cuando nuestras conexiones neuronales se dispersan, abre la posibilidad de crear nuevos circuitos y de ver nuevas respuestas. Entonces, por el mero hecho de que estemos en una labor de trabajo, estemos en algún ejercicio creativo, tomarnos micropausas para hacer actividades distintas, ¿cierto? Para salir de la rutina en la que estamos, pues nos permite reestructurar todo nuestro componente neuronal, y cuando reestructuramos nuestro componente neuronal, pues damos cuenta de todo lo que está sucediendo de una forma distinta, ¿cierto? Cambiamos nuestra perspectiva. Entonces está el ejercicio de los microdescansos, que es bien lindo, pues hoy en día, digamos, en términos de salud ocupacional los llaman pausas activas, ¿cierto? Y es algo, pues, importante para considerar. Digamos que nos dimos cuenta, pues, mucho tiempo después, hace un siglo, pues, con toda la revolución industrial y toda esa tecnificación en la que estábamos, empresas y todo el asunto, pues, era trabajar derecho 12 horas, 18 horas, y era, pues, bien loco esto. Pues nos dimos cuenta de los daños y las atrofias que eso genera, y bueno, ahora se ha implementado este proceso de pausas cortas que ayudan a resetear, listo. Y está, pues, la otra opción de considerar el elemento como del descanso, que para eso la vida nos presenta un ritmo específico, ¿cierto? Y digamos que nuestro cuerpo tiene una sensibilidad a la luz, y esa sensibilidad a la luz la transforma en información química. Entonces, cuando hay luz, cuando hay mucha luz, lo que suele suceder es que se activan ciertos neurotransmisores en nosotros que nos mantienen activos, que nos mantienen despiertos. Y cuando hay poca luz, se activan ciertos neurotransmisores en nosotros que nos invitan a desacelerarnos, que nos invitan a descansar, y que activan ese proceso de regeneración, ¿cierto? De regeneración de todo el sistema. Entonces, pues por un lado, entender ese circuito que biológicamente estamos configurados desde la luz, desde la percepción de la luz, nos da la posibilidad de entender esos ritmos de descanso, porque a veces, digamos, nos quedamos hasta demasiado tarde en la noche, y si uno se pone a mirar, se da cuenta que uno tiene como picos de energía, si de pronto uno se da cuenta. Habla, digamos, sí, uno a las 8 de la noche, hay gente que tiene ya mucho sueño y se va a acostar, pero bueno, no tiene que hacer algo y se pone a hacerlo, y ¡puf! Se despertó hasta el punto que ya a las 10 se iba a acostar, y a las 10 ya está tan activo que no es capaz de dormirse hasta la 1 de la mañana. Lo que sucede es que a las 8 de la noche ya había oscuridad relativa, y esa oscuridad hace que se produzca el mensaje interno en el cerebro, y el mensaje dice como, bueno, es momento de recargarnos, es momento de descansar. Manda ese mensaje, pero uno termina haciendo caso omiso de ese mensaje de la sabiduría corporal, y haciendo caso omiso de ese mensaje de la sabiduría corporal, recarga el sistema con una actividad. Entonces, cuando uno se recarga en la noche con el proceso de hacer un informe, de hacer un trabajo, de, bueno, todo lo que a veces nos ponemos a hacer, y que no, digamos, hay cierto tipo de actividades que permiten una naturaleza contemplativa, ¿cierto? Por ejemplo, leer un libro, y leer un libro es solo leerlo, ¿cierto? No estudiarlo, del verbo hacer resúmenes, cuadros, mapas y todo el asunto,
solo leerlo, ¿cierto? En modo contemplativo. De pronto, sí, actividades de esa naturaleza que no implican como que una función de la asociación con el pasado, ¿cierto? Cuando uno está estudiando, cuando uno está creando, haciendo informes o algo así, termina siendo una asociación con el pasado y la asociación con el pasado activa la memoria. Y cuando activa la memoria, invitamos a que más funciones neuronales se activen y cuando más funciones neuronales se activan, pues terminamos haciendo caso omiso de ese mensaje del descanso, de ese mensaje a la relajación. Entonces, pues parte de la propuesta es dejar en la noche ciertas actividades que sean de naturaleza más contemplativa, porque lo que suele pasar es que si hacemos actividades muy activas, ¿cierto? O que demanden mucho esfuerzo y mucho esfuerzo, pues tanto corporal como intelectivo, cuando hacemos ejercicio fuerte en la noche, pues nuestro cuerpo queda supercargado de otros neurotransmisores que nos mandan así una alegría y una felicidad que nos estalla a tal punto de que el sueño se espanta. Y lo mismo pasa cuando nos recargamos de una actividad intelectiva y nos ponemos a estudiar muy, muy entrada la noche, pues cuando nos acostamos y el cerebro, digamos que todavía está pensando aceleradamente, está buscando asociaciones, está buscando recuerdos, está en modo creativo, y es bien gracioso eso, porque entre más acelerado esté, pues inmediatamente nos acostamos, y más tiempo nos va a tomar en que esas olas se apacigüen, y en la medida de que se apacigüen, pues se va a producir el sueño. Con eso, digamos que teniendo ese mapa de cosas, quiero presentarles dos elementos. Uno es, les decía que cuando nos aceleramos mucho, ¿cierto? Cuando nos aceleramos mucho y cuando nos acostamos, pasamos mucho tiempo dándole vueltas a esa misma idea, incluso pasamos soñando con esas cosas, ¿cierto? Hay gente que termina soñando con el trabajo porque a la final está tan cargado todo su día del trabajo que todas las impresiones que recibe son del trabajo y toda su vida gira en torno al trabajo que termina uno soñando con el trabajo, termina replicando exactamente lo mismo en ese mundo interno de los sueños. Pero también sucede algo bien interesante y bien bonito y es cuando nos esforzamos por hacer algo, ¿cierto? Cuando dedicamos nuestra concentración a hacer algo, le ponemos esfuerzo, ¿cierto? Le ponemos voluntad. Dirigimos todos nuestros pensamientos a encontrar esa respuesta. Puede que no la encontremos y de hecho nos damos cuenta de que llega un punto donde entre más esfuerzo le ponemos, pues no encontramos resultados. Y ahí es cuando sucede algo bien hermoso que pasa con nuestro cerebro y tiene que ver con lo siguiente. Yo estoy trabajando, escribiendo un cuento. Entonces, tengo claras las ideas, estoy escribiendo, tengo todo. Y llega un momento en el que el esfuerzo ya no es suficiente. Y es importante aprender a leer, conocerse lo suficiente para leer ese momento en donde el esfuerzo no es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa ese umbral de que se da cuenta que el esfuerzo no es suficiente y uno sigue esforzándose, antes termina desperdiciando el tiempo. Ninguna idea llega nueva, ¿cierto? Uno se pone a forzar, no, necesito dar palabras, necesito llenar informes, lo que sea, y llega un momento donde no sale, o sea, está embotado todo el sistema. Y dicen que de las mejores formas o de las mejores soluciones para eso es justo dejar de hacer eso que estábamos haciendo. O sea, quitarle el acelerador al esfuerzo. ¿Y qué es lo que sucede? Mire lo que les mencionaba ahorita de cuando nos acostamos. Lo que sucede es cuando nos enfocamos demasiado en algo y abandonamos el esfuerzo, dispersamos la atención, digamos que nuestra mente por sí sola desarrolla la facultad de unir los puntos en común. No sé si les ha pasado que uno está queriendo escribirle un mensaje a alguien, pues muy importante de pronto, y uno se esfuerza en escribirlo y llega un momento donde lo abandona y dice, lo escribo después. Y justo se va y se cepilla los dientes, y cuando se estaba cepillando los dientes, todas las ideas se arman, y ya, lo que me faltaba decir era esto y esto, mejor comienzo con esto, y todo se condensa y se hace más sencillo. Y eso, pues, pasa en muchos lados. O sea, hay ejemplos muy bonitos de artistas y de científicos que cuentan historias de esa naturaleza. Historias en donde estaban enfrascados en una ecuación y no podían, y claro, justo cuando abandonan la ecuación, justo cuando dejan de intentarlo, justo cuando abandonan el esfuerzo y dirigen su atención hacia otro lado, en ese momento la facultad mental puede unir los puntos que a veces por el esfuerzo que le estaba imprimiendo ya no era capaz de ver los puntos que estaban muy fáciles de conectarse. Entonces, tomar ese ejercicio de
distanciarnos, nos permite entender la importancia de la desaceleración. Cuando estamos demasiado cargados acelerando, nos llega ese momento donde ya no damos abasto. Y luego cuando tomamos distancia, cuando nos desaceleramos, nos damos cuenta de los frutos que produce el haber ejercido este esfuerzo. Sino que a veces nos quedamos pues, en los dos extremos, igual hablábamos de eso un poco la vez pasada, en el esfuerzo, solo en el extremo del esfuerzo, por decirlo de alguna forma, y queremos todo conseguirlo a punta de esfuerzo. O nos quedamos en el extremo del no hacer nada, en el extremo de absoluto desapego, no nos importa y no hacemos nada y claro, el detalle, y de hecho hay unas investigaciones muy bonitas sobre eso, el punto donde nuestro cerebro es más creativo, y por eso esto tiene que ver con el tema de la recreación, es justo en esa intersección en donde cambiamos y combinamos el núcleo del esfuerzo con el núcleo del desapego, ¿cierto? Pongo esfuerzo, pero cuando lo abandono y cuando abandono el esfuerzo y estoy pasándome a, bueno, miro hacia otro lado y me desapego de eso que estaba haciendo, en ese proceso de transición es el lugar en donde somos más creativos, porque ese es el lugar en donde se conectan, digamos que los dos hemisferios cerebrales. Cuando estamos pasando del uno al otro, que es una oscilación constante, ¿cierto? Hay momentos donde estamos más en un hemisferio y más en el otro. Cuando estamos pasando del uno al otro es el momento donde somos más creativos. Y la forma de cultivar, digamos, artificialmente ese proceso de creatividad es meterle esfuerzo, encontrar ese punto donde el esfuerzo ya no es suficiente y en ese momento cambiar la atención hacia algo. Y eso implica el estar refrescándonos constantemente, ¿cierto? El estar haciendo las cosas por caminos distintos, era parte de la invitación que les proponíamos. Y cuando ya no nos enfrascamos tanto en la rutina y cuando abrimos la puerta de cosas distintas y cuando volvemos a hacer las cosas básicas, como les decía, cepillarnos los dientes, sacar el perro, preparar una aromática, justo en esos momentos todas las ideas por las que nos estamos esforzando se decantan, se asientan y quedan mucho más claras de ser percibidas. Y eso pues nos abre la puerta de entrada de este ejercicio pues grandioso que es el de trabajar en pos de la recreación. Entonces, recapitulando un poco, todo este proceso de recrear entra en función de la desaceleración, ¿cierto? La desaceleración del esfuerzo. Entra en función del aprender a descansar, tomarnos pequeñas pausas. Y entra en función del gran descanso que tenemos en el circuito de nuestro día, que sería el dormir, ¿cierto? El aprender a dormir. Para ello, parte pues sí, de la propuesta, de lo que quisiéramos también como comentarles ahorita, son como algunas herramientas, algunas estrategias sobre el dormir. Puede que en esta época en la que estemos, de pronto el dormir haya sido afectado, y de hecho pasa mucho cuando estamos en situaciones que nos producen pues, un estrés más del que estamos usualmente acostumbrados a tener, pues nos llevan a que todos nuestros sistemas se aceleren. Cuando todos nuestros sistemas se aceleran, pues terminan afectando la función de descanso. Eso es algo pues histórico que hemos desarrollado como seres humanos. Pues el estrés es lo que nos mantiene vivos y es lo que nos mantuvo vivos como seres humanos, ¿cierto? El estrés es lo que cuando veíamos un depredador y nos perseguía, el estrés nos hacía olvidar del hambre y nos hacía olvidar de la familia y lo único que hacía es que corra y sobreviva, ¿listo? Luche y sobreviva. O sea, el estrés nos daba la energía suficiente para afrontar cada una de las situaciones. Y aún nos lo sigue dando. O sea, sentir el estrés, sentir la presión de que, bueno, mi fecha límite es tal, tengo que entregar este trabajo. Sentir esa presión nos invita a dar lo mejor de nosotros, ¿cierto? Pero el estrés es una función orgánica positiva en corto plazo. Lo que suele pasar es que estamos sometidos a estrés a largo plazo y cuando estamos sometidos a un estrés, de lo que llaman estrés crónico, lo que terminamos haciendo es que nuestro estado de equilibrio cambia, ¿cierto? Antes estábamos en un punto de equilibrio, descansábamos bien, comíamos bien, digamos, nuestras funciones vitales estaban en digamos, un nivel estándar. Una situación de estrés, años antiguamente, un depredador, ¿cierto? Una hambruna, un incendio, lo que sea, y eso nos llevaba a la solución, entonces pues luchábamos contra el depredador, entonces
pues corríamos para sobrevivir, todo eso, pero luego volvíamos a nuestro estado de equilibrio. Y ese es el funcionamiento del sistema humano. Pero luego lo que pasa es que cuando estamos sometidos a estrés constante, cada vez se nos hace más difícil volver a ese estado de equilibrio. ¿Qué es un estrés constante? Pues el estrés constante es... Antes teníamos miedo cuando un depredador aparecía y aparecía una vez cada año, digamos. Ahora el miedo está presente todos los días en nuestra vida y eso genera un estrés constante. Hablábamos sobre los alimentos, hablábamos un poco sobre cómo nos alimentábamos por los sentidos y estar expuestos a cierto tipo de información, noticias, películas, cosas de cierta naturaleza, pueden convertirse en eso, ese agente de estrés. Y cuando nos sometemos nuestros sentidos a agentes de estrés, el afán, noticias que producen miedo, angustia, ansiedad, cuando nos sometemos demasiado a ello, eso activa todo nuestro sistema y nos lleva a defender, ¿cierto? Si hay miedo, pues, claro, estamos en una noche oscura en la selva, pues el cuerpo produce miedo y eso nos mantiene despiertos y nos mantiene alerta para pues, sobrevivir si llega algún depredador, digamos. Pero cuando todos los días tenemos miedo y llevamos 50 años viviendo con miedo, pues nuestro cuerpo ya llega a un punto en el que no es capaz de volver a su estado de descanso natural. Y eso es, digamos, parte de lo que ha pasado con nuestra vida civilizada, que nos ha llevado a ciertos umbrales donde lo que llamábamos estrés bueno, estrés positivo, ¿cierto? Se hace tan común que se convierte en un estrés negativo. Y eso nos impide volver al estado basal, ¿cierto? Al estado donde nuestro cuerpo encuentra su propio equilibrio. Y eso afecta, y una de las funciones que más afecta es la función del dormir. ¿Cierto? Todos nos damos cuenta, pues, o sabemos de pronto por algún caso conocido, que cuando estamos ante pues, alguien que está demasiado estresado, demasiado atacado por problemas, pues el sueño se le espanta. Y cuando el sueño se espanta, entramos en un círculo vicioso muy delicado. Hay mucho estrés, y este estrés crónico, que genera una afección en nosotros, el sueño se espanta, y se supone que el dormir era la posibilidad que tiene nuestro cuerpo, y es la posibilidad que tiene nuestro cuerpo para resetear el sistema y repotenciarlo, para que todos los componentes del sistema descansen, y cuando descansen se reactiven más sanos, más vivificados. Y si no descansamos bien, entonces nuestro cuerpo va a estar en peores condiciones para afrontar el siguiente día. Y si el siguiente día sigo sometido a la misma situación y al mismo contexto que me genera estrés, me va a volver a afectar el sueño, y si me vuelve a afectar el sueño, mi cuerpo no se regenera y así nos la pasamos en un círculo vicioso. Y eso, pues esos círculos viciosos terminan siendo bastante delicados. Hay casos pues, de gente que su sueño se les fue, hay clínicas del sueño hoy en día, hay gente que no es capaz de dormir, y lo que hizo fue que terminó alimentando circuitos de estrés, y tal y como lo veíamos con el ejercicio del pensar, terminaron haciendo autopistas gigantes, terminaron haciendo unas vías superpoderosas donde acumularon esas cargas emocionales que alimentan su sentido del estrés. Entonces, entender la naturaleza del estrés, ¿cierto? La naturaleza positiva, históricamente hablando, pero entender cómo la exposición crónica se convierte en algo que nos saca de nuestro punto de balance y nos desacomoda esa facultad hermosísima que es el descansar, pues nos da la posibilidad de utilizar una llave fundamental dentro de pues, la práctica de la humanidad, que es el aprender a relajarnos. ¿Cierto? Cuando hablábamos del descanso, cuando hablábamos del dormir, les hablaba de ese ejercicio de actividades contemplativas, de cambiar las cosas, de hacer una cosa distinta, y eso pues repotencia las conexiones neuronales, eso nos ayuda a dirigir la atención sobre otro lado. Pero una práctica que sí es como la práctica por excelencia a la hora de entender esto es la relajación. Aprender a relajarnos. Aprender a bajar la guardia. ¿Listo? Y eso, pues, es bien importante porque el estrés es un mecanismo de defensa. Y entre más estemos sometidos a situaciones de estrés, pues el mecanismo de defensa más se va a subir. Y es como que terminamos construyendo un muro alrededor de nosotros. Y entre más nos sintamos afectados, entre más nos sintamos vulnerables, sí, que es posible que nos vulneren, más queremos construir muros y más ampliamos ese mecanismo de defensa. Y la propuesta es aprender a relajarnos.
es tomar unos minutos, varias veces al día quizás si hace falta, para simplemente deconstruir todos esos muros, tumbar todas esas murallas, y en la medida que aprendamos a tumbar todas esas murallas, lo que estamos haciendo es que estamos bajando a nivel bioquímico, estamos desacelerando todas las funciones de los neurotransmisores que generan el estrés, pero a la vez estamos soltando todas las corazas que acumulamos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Pues todos nos hemos dado cuenta que hay ciertas emociones que se acumulan en nuestro cuerpo. De pronto la rabia la sentimos en un lugar, de pronto el miedo lo sentimos en otro lugar, de pronto la desesperación la sentimos en otro lugar. Y lo que pasa es que con el tiempo guardamos y nuestro cuerpo guarda esa memoria de todas las emociones que hemos acumulado a lo largo de los años. Y el aprender a relajarnos lo que hace es que nos invita a soltar esas emociones que se han enclaustrado y que han generado corazas somáticas, ¿cierto? Que han generado diferentes, digamos, caparazones en nuestro cuerpo. Y con eso, pues vemos la importancia de las prácticas o de los ejercicios o de tomarnos unos minutos para relajarnos. Porque entonces, por un lado, por el lado más físico, soltamos esas corazas somáticas, ¿cierto? Soltamos esos bloqueos, esos miedos que tenemos, y ahí el mero hecho de tumbarnos sobre el suelo, acostarnos, y al principio eso va a parecer dificilísimo, porque pues uno se siente o uno se acuesta y siente que está perdiendo el tiempo absolutamente. Y cuando, pues sí, digamos como en ejercicios de cosas que me han pasado, gente que es súper importante, así súper ejecutiva y todo el asunto, y uno dice, bueno, acuéstese en el suelo y respire. Dicen, pero usted me está haciendo perder el tiempo, yo soy una persona muy importante, me decían. Y o sea, estamos tan enfrascados en el hacer que no nos damos cuenta lo importante que es no hacer. Entonces, el mero hecho de acostarnos hace que todas las defensas corporales, las corazas somáticas, se suelten, ¿cierto? Hace que todas las defensas mentales, ¿cierto?, del sentirnos atacados, también se suelten. Y liberamos ese muro del que les mencionaba ahorita. Y también, pues nos damos la posibilidad, cuando nos acostamos, cuando nos tumbamos, de relajar todas las funciones vitales. Lo que sucede, y como les mencionaba ahorita, que es importante entender cómo esta dinámica del estrés, el estrés lo que hace es que ese es el mecanismo de defensa y nos acelera para dar una respuesta específica. Y cuando nos acelera, nuestro corazón se acelera, nuestra respiración se acelera, nuestros sentidos se ponen mucho más alerta, entonces gastamos mucha más energía en percibir todo lo que sucede alrededor y eso gasta bastante energía. Entonces, cuando estamos mucho tiempo, corazón rápido, sentidos alerta, estamos gastando mucha energía. Entonces, acostarnos, tumbarnos sobre el suelo, lleva a que los sentidos se replieguen otra vez, esto vuelvan a interiorizarse. Lleva a que nuestro corazón y nuestra respiración vuelvan a su equilibrio, esto vuelvan a un ritmo estático, un ritmo, digamos, natural, un ritmo más homeostático, esto que nos acerque como a un estado de balance y nos permite que toda nuestra actividad mental, ¿cierto? Digamos como que toda esa onda, esa turba de pensamientos que a veces emergen, también se desaceleren. Entonces, tomar esos minutos de desaceleración acostándonos, y ahí hay múltiples técnicas que podemos aplicar, ¿cierto? Pues los que son pues, más cercanos a todo el lado, a toda la dinámica de yoga, pues podemos encontrar ejercicios de tenso, relajación, ¿cierto? Apretar los músculos y soltarlos, encontrar ejercicios de percibir sonidos, ¿cierto? Agudizar la escucha para percibir sonidos lejanos hasta volver a percibir sonidos cercanos y concentrarnos de pronto en el corazón, dirigir la respiración a ciertas partes del cuerpo, ¿listo? Repetirse mentalmente un comando de que cada región del cuerpo está relajada, hacer ejercicios de visualización, y todo eso a donde nos convoca es a producir esos momentos en donde, liberándonos de las barreras, recordamos ser vulnerables. Y cuando nos damos la posibilidad de volver a ser vulnerables, todo nuestro mecanismo vuelve a su estado original. Porque si no, gastamos demasiada energía manteniendo esos muros arriba. Claro, eso suena, puede sonar muy loco, pues porque en esta sociedad y en este modelo que aboga por el individualismo, pues premiamos bastante esto de ser invulnerables, ¿cierto? Y nos creemos importantes entre más invulnerables seamos.
Pero parte del aprender a ser humanos es aprender a reconocernos como seres vulnerables. Y cuando nos reconocemos nosotros mismos como seres vulnerables, pues nos damos cuenta de que también los otros son seres vulnerables y que todo lo que nosotros hagamos puede hacerles daño a ellos. Y cuando nos damos cuenta de eso, somos más conscientes de nuestros actos. Y también al revés, nos damos cuenta de que todo lo que las otras personas hacen puede afectarnos. Y cuando yo dejo de pelear por tener un muro y me doy cuenta de que eso me puede afectar y que yo lo puedo afectar, pues pulo más mis actos, y si pulo más mis actos, pulo más las reacciones que producimos como sociedad. Y eso, pues, es parte del aprender a ser vulnerable. ¿Qué es acostarse? Es ser absolutamente vulnerable, ¿cierto? Ahí puede llegar el depredador y comerte, ahí puede llegar el miedo de todo lo que nos esté echando y aparecer, pero es darnos la posibilidad de no mantener el muro arriba. Cuando mantenemos el muro arriba, cuando mantenemos, pues, ese mecanismo de defensa y de alerta arriba, durante mucho tiempo estamos haciendo un desgaste, que es un desgaste, pues, bastante innecesario. Entonces, pues como que parte del entender ese ejercicio de recrearnos con la relajación va hacia eso. Uno se toma unos minutos varias veces al día y se da cuenta la claridad que puede tener. Una práctica, digamos, como pues ir a una sesión de lo que llaman meditaciones dirigidas, ¿cierto? Son ejercicios que nos llevan a la relajación. Cuando uno va a una práctica de yoga, una buena práctica de yoga siempre tiene que tener un buen componente de relajación. Y cuando uno hace esto y uno cuando uno está en función de algo, uno simplemente va, se tumba sobre algo, pues se acuesta, de pronto pone un audio, de pronto se dirige a sí mismo y se da la posibilidad de ser vulnerable. Y en ese momento, cuando se acaba ese elemento, esa práctica, uno se da cuenta que hay, claro, como ya dispersó toda la bulla y dispersó todo el mecanismo de defensa, se da cuenta que la facultad creativa se activa, ¿cierto? Todo el potencial creativo que tenemos como que tiene el poder de repotenciarse. Y pues es una de las claves de los artistas, insisto, es tomar ese momento de descanso, ¿cierto? Y cuando uno toma el momento de descanso, la facultad creativa se activa, y cuando la facultad creativa se activa, es mucho más fácil dar cuenta de las cosas. Hay una historia como para tener presente con esto del descanso, de la relajación, de la desaceleración, es la historia de un leñador, ¿cierto? Había, había un leñador que se dedicaba pues, a cortar árboles, tenía una hacha muy buena y con esa hacha cortaba todos los árboles, pero estaba tan enfrascado en cada vez cortar más árboles y cortar más árboles y ser más eficiente y ser más efectivo y pues todo ese asunto de la productividad en la que a veces estamos, que se le había olvidado afilar el hacha, seguir afilando el hacha. Y alguien le dijo, mira, señor leñador, deberías de parar de cortar árboles para afilar el hacha, porque si no lo haces, pues va a ser menos eficiente. Si el hacha no tiene filo, pues no vas a poder cortar tantos árboles como ayer y cada día tenía menos filo y menos filo y menos filo. Pero el leñador estaba tan enfrascado en querer, decía, no tengo tiempo para afilar el hacha, no tengo tiempo para afilar el hacha, solo estoy talando. Y la prioridad es talar, yo no estoy acá por afilar, sino por talar. Hasta que la vida, en este caso el hacha, pues ya no era capaz de cortar ningún árbol. Y ahí, solo ahí, el leñador pudo darse cuenta de que tenía que afilar el hacha todos los días para mantener, digamos que su ritmo de cortar árboles. Esa historia, pues es una invitación a que nosotros todos los días debemos de afilar el hacha, ¿cierto? Y en este caso, afilar el hacha puede ser este instrumento corporal. Si este instrumento corporal lo afilamos, y una de las formas de afilarlo es descansar bien, porque es que nuestro sistema, como les decía, tiene una forma de resetearse y repotenciarse, que es el descanso. Un buen descanso ya nos regenera. Entonces, si nos damos la posibilidad de tener un buen descanso, estamos afilando esta hacha. Y si estamos afilando esta hacha, pues podemos afrontar mejor cada día. Pero si no afilamos esta hacha, pues vamos a terminar embotándonos. Y cuando uno se choca y ya el hacha no corta ningún árbol, es cuando estamos tan afectados, estamos tan adoloridos, estamos a veces tan enfermos, que la vida nos manda un mensaje a gritos, dolor, una enfermedad, una molestia crónica, y solo en ese momento nos damos cuenta de que era importante descansar. ¿Listo?
Entonces, parte de la invitación con esa historia es a que no seamos como ese leñador que espere hasta el final que el hacha ya no corte nada, sino que recordemos pues, lo importante que es sacar ese momento para afilar el hacha, y en la medida que saquemos el momento para afilar el hacha, nuestro cuerpo se regenera, y cuando se regenera podemos cumplir mejor nuestra labor en el día a día. Estos eran como, bueno, varios de los elementos que tenía para proponerles, dejarles claro pues todo este concepto del estrés. Sobre eso se pueden, pues hay muchos tipos de estrés y eso es otra historia, pero no es como el núcleo de lo que les quiero exponer. Cómo funciona el estrés sobre nuestro cuerpo, ¿cierto? Sobre todo el efecto del estrés crónico. Cómo podemos salirnos de ello, como ejercicios de descanso, haciendo actividades diferentes, ¿cierto? Haciendo actividades contemplativas. Nos ayudan pues, a regenerarnos en el día a día, cómo practicar, en este caso, ejercicios de relajación. Hay algo importante y es lo que les decía de la luz, ¿cierto? Como que respetar los ciclos de la luz. Y con eso pasa mucho, pues ahora que estamos tan virtuales con estas pantallas, pues la luz la percibimos con los ojos, o eso creemos. Y digo eso creemos porque mi abuelo es ciego y no ve nada hace como 40 años, pero él ve cuando se oscurece el cielo y dice, va a llover. Y dice, va a llover, va a llover, se está oscureciendo todo. Y él es ciego de 40 años y siempre, y sabe eso, y dice, hoy está soleado, hoy está soleado. Y él vive, pues no tiene... O sea, la forma de percibir la luz no depende de los ojos como lo creemos. Y eso, como les decía, pues la luz alimenta los circuitos de descanso y activación. Y cuando estamos mucho tiempo frente a una pantalla, cuando estamos mucho tiempo frente a estos aparaticos que producen luz, esa luz la percibe nuestro cuerpo y entre más luz recibamos, el cuerpo más se activa y más se activa, más se activa. Entonces es importante darle espacio a la oscuridad, porque la oscuridad es la que invita al descanso y es la que invita a la relajación. ¿Listo? Nos invita a ese momento de descanso. Así que bueno, creo que esos eran los elementos. Pues saben que queda abierto ese espacio para preguntas. Juli se encarga de condensarlas y manifestarlas. Hola, buenas tardes para todos y todas. Bueno, por acá Mafer Brown nos hace una pregunta y es que cuando se hace ayuno de sueños, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? Por ejemplo, en ceremonias de cacao o en tomas de medicinas. Ayunar el sueño es una forma de producir estados de supraconciencia. Pero bueno, bueno, recuerdo, el lunes que estuvimos hablando de los estados de conciencia y todo el ejercicio, pero espero yo hago un resumen ejecutivo. Lo que sucede cuando descansamos, ¿cierto? Es que desaceleramos nuestros patrones mentales. Pero cuando no descansamos, ¿cierto? Cuando ayunamos el sueño, lo que hacemos es que expandimos nuestro estado de vigilia. Y cuando expandimos nuestro estado de vigilia, estamos obligando al sistema a que mantenga su atención por más tiempo. Y de hecho, pues cuando uno mantiene su estado de vigilia por mucho tiempo, se da cuenta de esos ritmos que les decía. Y uno puede conocerse y saber cuándo entra, en qué fase y en qué momento está activo, en qué momento está inactivo. Eso pues desde el lado místico lo llaman cuando entra en circuito solar y cuando entra en circuito lunar y todo el cuento. Pero parte de la propuesta de ayunar el sueño, de pasar la noche sin dormir, danzando, cantando en un fuego, como hay prácticas de eso, hay prácticas de vigilia en la tradición judio-cristiana, bueno, y hay muchas actividades en función de ello. Lo que nos lleva es ampliar el espectro de nuestra conciencia, porque el estado de vigilia es el estado en donde pues, estamos conscientes de lo que está sucediendo, pero donde tenemos mucha fluctuación. Perdón, tenemos mucha fluctuación. Cuando tenemos muchísima fluctuación, gastamos mucha energía. Cuando expandimos y pasamos 24 horas despiertos o pasamos 36 horas despiertos, ¿cierto? Cuando vamos ampliando ese umbral, nos damos cuenta que no podemos sostener ese nivel de fluctuación y esa fluctuación se desacelera. Igual, estamos despiertos, pero estamos en un estado mucho más desacelerado. ¿Eso qué nos lleva? A lo que se llaman como estados de trance meditativo, que se pueden producir por medicinas, que se pueden producir por ayuno, que se pueden producir por meditación, es básicamente como que la misma esencia, pero el ayunar el sueño nos conduce a ello, ¿cierto? Nos conduce a que nuestra percepción de la conciencia cambie. Y está bien, de hecho, cuando
Pues, digamos que cuando uno hace un ayuno se da cuenta que el sueño se le espanta o que el sueño se le troca. Cuando uno medita mucho se da cuenta que no tiene que dormir tanto, que con 3, 4 horas es suficiente. Listo. Y ahí es donde uno como que comienza a regular el sistema. Claro, como que en el estado, lo que les decía ahorita, en el estado, digamos que normal o natural, uno necesita unas 6, 8 horas para que el cuerpo repose, descanse, pero luego uno se da cuenta que puede hacerle trampa a ese sistema y el cuerpo se regenera haciendo en el día una buena práctica de una relajación de unos 40 minutos, meditando un par de veces al día, de pronto media hora, una hora, y con esos momentos de meditación y relajación que chorrean el día, cada uno de ellos reemplaza más o menos 1 hora o 2 horas de sueño. Y se da cuenta que uno ya en el día ya solo necesita 3, 4 horas de sueño. Y pues grandes yogis y meditadores que conozco son así. O sea, hay gente que dice que son unas máquinas. Dicen, es que ese man es una máquina, ese man no duerme y trabaja y lee y escribe y publica y se la pasa estudiando y montando. Pero es porque aprendió a regenerar su sistema desde otro tipo de herramientas que son más eficientes. Una buena relajación, una práctica de yoga nidra, pues termina siendo más efectiva a veces que una noche entera de sueño. Y uno lo que puede hacer es igual ampliar ese estado de conciencia dentro de esos momenticos, dentro de esas fracciones que se dedique a cultivarse. Así que bueno, pues ayunar el sueño es una herramienta bien interesante para potenciar el estado de conciencia también. Sandra Velázquez también nos hace una pregunta. En los primeros días de cuarentena tuve algunos pensamientos de pánico en la noche. La respiración me ayudó a conciliar de nuevo el sueño. ¿Será que aparecen esos sentimientos por ese desacelere que mencionas? Digamos que esta cuarentena, bueno, es algo pues, bien bonito como también de hablar. Lo que ha hecho esta cuarentena es que nos ha mostrado todo lo que tenemos adentro, ¿cierto? Y para unos, pues ha sido la posibilidad de darse cuenta que tiene miedo, para otros que tiene ira, para otros que tiene alegría, para otros que se siente muy solo. Y eso es lo que ha sucedido con esto, pues la cuarentena tiene ese poder y esta situación de encierro, de convivencia y todo lo que tenemos, tiene el poder de mostrarnos los contenidos internos. Y pues esos contenidos internos, como terminan afectando nuestro estado de lo que llamábamos normal, nos termina cambiando nuestros propios ciclos de sueño. Y hay mucha gente, pues, que cuando comenzó esto, pues no era capaz de dormir, pero luego con el tiempo, miren lo que les decía del estrés, luego con el tiempo no mueve el umbral y ya es capaz de dormir en ese mismo estado igual. No ha cambiado básicamente nada, pero ya aprendimos a dormir porque nos dimos cuenta de que no era tan sensato mantenernos con insomnio todos estos días. Entonces, ese ejercicio del descansar, del aprender a someternos a prácticas de descanso, pues puede ser una buena invitación a liberar esos contenidos. Y es parte de lo que sucede esta semana que estábamos hablando un poco sobre los sueños, sobre el poder de los sueños. Lo que pasa con, digamos, con nuestra mente, por llamarlo así, es que todas las experiencias que tenemos, ¿cierto? Todo lo que nos sucede en el día, digamos que lo depositamos en algún lugar de nuestra mente, pero no las guardamos por siempre, ¿cierto? Si tuviésemos, o sea, si guardáramos todo lo que hemos vivido, pues con accesos directos se embotaría nuestro sistema. Y el sueño, aparte de regenerar toda la estructura corporal, lo que permite es que todas las experiencias del día puedan, digamos que, desintegrarse. Por ello, pues en los sueños aparece todo el contenido de lo que vivimos en el día, ¿cierto? O suele aparecer ese contenido. Y entre más intenso sea, entre más carga emocional sea, pues puede ser más vívido el proceso del soñar. Y lo que hacemos cuando soñamos es que liberamos ese contenido, es que atomizamos todas esas partículas, digamos, de nuestra mente que tuvieron esa experiencia. Y cuando ciertos elementos se vuelven demasiado traumáticos en nuestra vida, ciertas experiencias terminan siendo muy recurrentes, de pronto no somos capaces de liberarlas con el sueño. Y cuando no somos capaces de liberarla con el sueño, eso, digamos que pasa a un umbral más profundo,
digamos que nuestro estado de conciencia está en función del estar despierto, ¿cierto? La vigilia. Nuestro estado subconsciente es en el punto donde tenemos como esa memoria a corto plazo, donde acumulamos las experiencias, pero desde el subconsciente soñamos y ahí liberamos y limpiamos ese material. Y cuando las cosas se vuelven demasiado como que generan un marcaje muy profundo, pasan al estado del inconsciente y ahí se instalan. Y lo que uno puede hacer a veces con el contenido de los sueños es limpiar el subconsciente, y si puede trabajar sobre ello y si nos damos la posibilidad de cultivar el trabajo con los sueños, podemos limpiar o depurar pues todo lo que hay en el lado mucho más profundo que sería como el inconsciente. Entonces, entender los sueños es otra de los ejercicios, porque los sueños son la forma de descargar, ¿cierto? Los sueños son una forma de purificar. Hay gente que no recuerda que sueña. Hay gente que sueña, así sea que se duerma en un bus, ahí cabeció 2 minuticos entre una parada y otra, y tuvo un sueño larguísimo y placentero. Hay gente que sueña súper fácil. Y es bueno entender la herramienta de los sueños, ¿cierto? Cuando nos damos la posibilidad de recrearnos, sobre todo porque el sueño aumenta la facultad creativa, porque en los sueños son nuestras creaciones, ¿cierto? Y son las creaciones que se hacen con los insumos de nuestras propias experiencias de vida. Hay quienes tenemos sueños de pronto muy trágicos, porque hemos acumulado experiencias trágicas. Hay quienes tenemos sueños dulces, sueños, o sea, todos tenemos diferentes sueños, pero es porque se alimentan de las experiencias que hemos recibido, de las que les damos más importancia y nos permiten como que crear, ¿cierto? El mundo del sueño es un mundo donde creamos. Entonces, pues si queremos desarrollar ese proceso de recrearnos, ¿cierto? Ese proceso de ser creativos. Y es bien interesante esto porque en Oriente se entiende mucho el concepto como de la iluminación, como ese, pues sí, ese despertar místico del vacío. Mientras que en Occidente el proceso de la iluminación, cuando uno está iluminado, es cuando está creativo. Y de hecho, pues tienen ese símil, porque es que justo cuando yo estoy vacío, la iluminación en Oriente, justo cuando yo estoy vacío, estoy abierto a más posibilidades y puedo crear más, que es la iluminación en Occidente. Cuando uno entiende cómo y es el momento en donde nuestro cerebro está dando su mayor potencial. Cuando estamos creando, estamos dando nuestro mayor potencial, y la mejor forma de acercarnos al ejercicio creativo es desacelerando, es vaciándonos de nosotros mismos, vaciándonos de esos contenidos. Y soltar esos contenidos en el sueño se convierte en una muy buena herramienta para repotenciar ese ejercicio y esa facultad creativa que tenemos como seres humanos. Pues para esta semana, ¿cierto? Como de ejercicio práctico, puede que algunos de ustedes lo hagan, pero es que nos tomemos unos minutos al día de desacelerarnos del todo, ¿cierto? De bajar la guardia, de construir los muros, de sentirnos vulnerables. Aprender a sentirnos vulnerables, como les mencionaba, es la mejor forma de demostrarle al estrés que no nos domina. El estrés es lo que nos ayuda a reafirmar el yo, y el yo es lo que nos mantiene alerta, porque quiere proteger algo. Pero cuando soltamos el ejercicio de el yo, cuando aprendemos a ser vulnerables, pues nos damos cuenta de toda la interrelación en la que estamos sumergidos. Así que pues la tarea práctica pues para esta semana es tumbarnos un par de veces al día, unos cuantos minutos, unos 5 o 7 minutos, y hacernos vulnerables, ¿cierto? Bajar la guardia de todo. Y quiero que sobre todo observen cómo o qué pasa con nuestra facultad creativa después de esos momentos de bajar la guardia. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestras ideas? ¿Qué pasa con todo esto? Ya con el trabajo que hemos venido de hacernos conscientes de las sensaciones corporales, ¿cierto? Con ese proceso de cambiar nuestras estructuras de pensamiento para crear nuevas estructuras, ¿listo? Con el proceso de hacer las cosas desde un lado diferente. Ahora, complementando este ejercicio, digamos, de relajarnos y desacelerarnos, va a ser una invitación para encontrar ese potencial creativo. Y pues ya hoy, que estamos como que justo en el punto medio de esta propuesta, digamos que ya revisamos 6 esferas, ¿cierto? Las 6 esferas internas, pues tenemos, y parte de la invitación de este curso es eso, tenemos un montón de herramientas para repotenciar o reconfigurar nuestra forma humana, ¿cierto? Nuestro funcionamiento humano. Son las herramientas más básicas de la vida, ¿cierto?
cambiar la actitud con la que afrontamos las cosas, porque es que pues, la vida no se basa en misterios, ¿listo? Se basa en experiencias. Los misterios fueron muy útiles en una época en donde nuestra conciencia funcionaba en relación al mito y a lo simbólico, pero ya no estamos en función de eso. Entonces, el chiste es volver a las cosas básicas, y las cosas básicas es eso, es descansar. No es que a veces cuando descansamos lo hacemos con el celular y estamos viendo imágenes, ¿cierto? O descansamos y comienza todo el helicóptero interno de nuestra mente a hacernos bulla. Bajar la guardia, ¿cierto? Hacernos vulnerables, sentirnos vulnerables. Esa es la invitación para esto. Simplemente acostarnos y sentirnos vulnerables, dejarnos permear por la existencia. Cuando lo tengamos bien presente, pues eso pues, cambia, algo cambia en nosotros y es parte de lo que quiero que cada uno de ustedes pueda experimentarlo. Dice Liliana María, alguna vez leí que hacer la siesta en el día durante unos 20 minutos, no más tiempo, recarga las funciones corporales, porque cuando es más larga la siesta se da el efecto contrario de ralentizar las funciones. Bien, porque manda el mensaje opuesto, ¿cierto? Cuando uno se desacelera por un periodo corto de tiempo, ¿cierto? No superior a 21 minutos es lo que dicen. Cuando uno hace eso, el cuerpo está en su estado de mucha fluctuación, se desacelera y vuelve y se activa y llega a un pico más alto, ¿cierto? Pero cuando uno se desacelera por mucho tiempo, ya el cuerpo manda un mensaje de seguirse desacelerando y ya es mucho más difícil volver a activarse, ya uno queda como con modorra, con pereza todo el día. Y eso sucede cuando uno pasa como ese umbral de los 21 minutos, es lo que proponen. Hacer una siesta corta y luego nos lleva a activar, nos permite recargarnos y soltar el cansancio que teníamos, pero hacer una siesta larga nos deja más abajo de lo que estábamos y ya se hace más difícil como que remontar otra vez para recargar la energía. Es como parte de lo que sucede ahí con nuestro cuerpo. Bueno, dice Cami Moreno, yo tengo entendido que si dormimos ciclos de 1 hora y media es lo adecuado, es decir, 1 hora y media, 3 horas, 4 horas y media, 6 horas, etcétera. No es la cantidad de horas, sino que sean ciclos de sueños completos, que sería de 1 hora y media. Eso es lo que yo sé. Esteban, ¿sabes algo sobre esto? Pues sí, hay muchas teorías sobre eso y muy buenas. Está la opción de la hora y media, bueno, los ciclos de hora y media. Hay ciertos procesos con los ritmos circadianos de varias, ¿cierto? De tal hora a tal hora, ¿cierto? Que son los puntos en donde nuestro cuerpo descansa. La medicina china propone que los ritmos de descanso sean justo en las horas de ciertos órganos específicos que son los que se encargan de limpiar el resto del cuerpo. Entonces, como que hay bastantes teorías al respecto, pero que están basadas en la materia, ¿cierto? Y parte de la propuesta, parte de la invitación que siempre me gusta hacerles es pues que la materia es materia y está bien, ¿cierto? El ritmo de la naturaleza está bien entenderlo, pero también también se hace importante aprender a trascenderlo, ¿listo? Y pues uno se da cuenta de que ciertos patrones son muy funcionales y nos ayudan a equilibrar, pero no todos le sirven a todo el mundo de la misma forma, ¿listo? Entonces, si uno va más allá de la materia, ¿cierto? Más allá de que la teoría le sirve a todos porque es que es la hora y media o es justo entre tal hora y tal hora o es justo por tal y tal meridiano, eso es muy útil y es bueno saberlo y es bueno practicarlo, pero más importante que eso es uno aprender a conocerse lo suficiente para dar cuenta cuándo necesito un momento de descanso, cuándo necesito un momento de descanso largo, ¿listo? Porque el cuerpo aprende a despertarse solo cuando uno lo ha entrenado, cuando uno tiene la condición suficiente, pues genera una rutina y el cuerpo tiende a volver solo, a despertar solo. Y es mucho más sensato cuando sucede eso a cuando peleamos con la alarma. Cuando peleamos con la alarma, pues generamos una resistencia y hay una fricción allí que digamos que no nos mantiene activos lo suficiente. Y bueno, pues hay muchas teorías que son importantes de conocer, explorarlas, pero pues siempre mi invitación es a que la pasemos por la experiencia y si la pasamos por la experiencia y nos sirve, pues no quiere decir que a todo el mundo le va a servir igual, como que tener eso presente. Bueno, no, la otra pregunta era como un complemento de esta y pues que es de la misma persona, que si dormimos media hora vamos a dejar un ciclo de sueño a medias y terminamos más cansados, adormilados y con dificultades para la concentración. Sí, es parte de lo que hablábamos de eso. Entonces, esos periodos cortos ayudan a regenerar y uno se puede dar cuenta como del potencial que tienen. Así que bueno, pues la invitación de esta tarea práctica de sentirnos vulnerables
pero sobre todo, pues como condensar estas explicaciones, esto que hablamos hoy en día, el poder del descanso, el poder de la desaceleración, el poder del dormir, lo que sucede con los sueños, qué pasa con nuestra facultad creativa, qué pasa con nuestras actividades contemplativas, ¿cierto? Lo que pasa cuando cambiamos lo que estábamos haciendo, cuando combinamos el esfuerzo con el desapego, cuando, digamos, miramos para otro lado, hacemos una actividad diferente, y sobre todo cuando, pues, podemos resetear el sistema, que se regenere, digamos, nuestra estructura corporal, que se liberen nuestros patrones mentales y sobre todo que reseteemos pues el funcionamiento que a veces gana mucho poder de los niveles básicos de supervivencia que funcionan desde el estrés. Y entendiendo eso, digamos, podemos abrir la puerta para un potencial creativo diferente, para un proceso de eficiencia mayor. Así que la invitación es a que afilemos el hacha, ¿cierto? Recordemos esa hacha, afilémosla, mantengámosla en buenas condiciones y el descanso, la relajación son unas de las mejores formas de mantener afilada esta hacha. Así que bueno, muchísimas gracias por esto. Nos vemos la próxima, pues el próximo encuentro que tenemos y vamos a hablar sobre el purificar. ¿Listo? Es el tema que nos convoca para el siguiente encuentro, el purificar y ya nos estaremos viendo próxima vez. Bueno, no sé qué más decir. Bueno, recuerden que el aporte es voluntario, pueden hacer el aporte, pues ahí está la cuenta, en los correos, se les agradece. Igual saben que si hay alguien que sientan que lo necesita en este momento, pues se lo pueden dar a esa persona tranquilamente, seguro pues lo va a necesitar mucho más y le va a agradecer, así que tengan eso presente y nos vemos el próximo sábado entonces, listo. Muchas gracias, tengan una feliz semana.